Me llamo Pascual Martínez González, tengo 84 años cumplidos y nací, como es lógico, en el 33. Mi familia se componía de mis padres y mi hermano Julián, que es mayor que yo. Coincidimos que cuando estalló la guerra nos pilló en la calle El Malacó. Yo tenía entonces 5 años y mi hermano me lleva 2 años más que yo. Y ahí fue la peor época. Se quedó mi madre embarazada y mi padre se fue al frente, que le tocó en el frente. Me emociono. En el frente de Extremadura nos quedamos los 3 solicos, que coincidió el año del terremoto, que no sé si lo habéis nombrado vosotros. Estábamos acostados y la lámpara empezó a irse por los hipómetros y la mesita a moverse por los hipómetros, los 3 rolicos, en la calle El Malacó, enfrente de las escuelas. Y ahí pasamos todo el periodo de guerra, que en la acera de mi casa confrontaba con la calle Niceto Cuenca, enfrente a Alicante y detrás Industria. Y en la calle de Industria con Malacó, allí hicieron un refugio. El refugio estaba enfrente del taller de Antoñico el mecánico y en la acera del Pola, un poco antes de llegar. Y allí, ya cuando se pasó la guerra, hasta que lo taparon, jugábamos nosotros allí, nos metíamos al refugio a jugar. Y en la esquina de abajo, dando con la calle de Cuenca y Malacó, había una casa de mujeres, que cuando venían las brigadas internacionales en la estación, allí se hacía cola. Y nosotros chiquillos allí veíamos todo el movimiento y ignorantes de lo que pasaba. Ya sabíamos un poco de lo que se trataba, pero claro, la vida es que es así. En la calle Alicante, donde tenía Serrano la Sierra, que había un cocherón que luego hicieron los Cuencas, pisos, allí instalaron las cocinas de los militares, de la guerra, los soldados. Y en las escuelas la habilitaron de cuartel. Y claro, como mi madre y nosotros vivíamos tan cerca, pues gracias a que mi madre le lavaba la ropa y le planchaba a los soldados a 1 o 2, pues decía: nene, acércate a la cocina que te llenes la olla de rancho. Y nos llenaban las ollas de rancho y algunas cositas, nos daban latas de carne de búfalo, que yo no la había probado nunca, y eso se lo daban a los soldados de menú, y nos daban algunas latas de carne de búfalo, que estaba muy buena. Y mi madre, la pobrecita, pues se dedicaba a eso. Y luego también comprábamos naranjas al por mayor y nos poníamos debajo de la estación. Vosotros habéis conocido la estación con las escaleras esas tan bonitas. Pues bajo de eso poníamos allí unas salpilleras y teníamos naranjas, y pasaban los italianos y todas las brigadas esas y vendíamos naranjas de esas de la sangre, que entonces no había naves late ni navelina, ¿sabes? Y nos las quitaban de las manos. Ese fue el proceso de mi niñez. Pero antes quiero nombrar que a mi madre vivíamos en la calle, antes de eso vivíamos en la calle Manuel de Falla, que ahora hay una farmacia. Pues en la casa de la farmacia, cuando se casaron mis padres, vivieron allí, y allí nació mi hermano. Y cuando tenía 2 años, mi madre le daba el biberón en un botecico de leche condensada. Y teníamos unas caseras que vivían bajo. Mi hermanico bajo, y tenían una pila en el corral. Debajo de la pila tenían el botecico de la sosa para hacer jabón. Y mi hermano vio el bote y se creía que era leche, se lo jodió para adelante y estuvo a la muerte. Según contaba, yo no había nacido, según contaba mi madre, en aquellos tiempos no había los adelantos que hay ahora, y se quemó el esófago y no podía comer ni beber. Y el pobrecito pues lo pasó. Mi madre dice: tuvimos no sé cuántos meses la mortaja preparada porque se lo moría, pero salió a flote. Pero ese problema de la sosa lo ha tenido mi hermano hasta hace unos años, que conoció a Rafa, un médico que vino, que vivía ahí en su casa, y luego, después de estar aquí unos años en la Seguridad Social, se fue a la FEA Valencia, y le dijo en una ocasión: vente para acá que te vamos a operar. Y lo operaron y le ensancharon el esófago,
y entonces ya se evitaron los problemas, pero claro, eso ocurrió ya cuando ya había ya desarrollo en la cosa de la medicina y tal, y entonces mi hermano fue un hombre. ¿Por qué es que lo pasó jodido? Porque como la posguerra fue tan dura, había moniatos, el menú era de los moniatos, y los moniatos se le paraban, y cuando se le paraban los moniatos en el esófago ni podía para adelante ni para atrás, y se tiraba un día o dos sin poder comer. Eso era duro, y las uvas, el orujo, también se le paraba. Y estábamos comiendo y claro, ya él tomó la determinación de no comer boniatos. Y yo me ponía morado a comer boniatos porque era el alimento de choque. El alimento de choque de la posguerra era íbamos a espigar. Yo iba a escuela y después, entonces íbamos de 9 a 12 y de 3 a 5. Y los sábados también íbamos a escuela. Y en las fábricas también se trabajaba los sábados por la tarde. Eso de la semana inglesa y eso ya vino después. Y salíamos de trabajar y yo con mi madre y las vecinas nos cogíamos después de comer a las 2 de la tarde con Talacalina y nos íbamos más arriba de la Merced a la labor de Zucaña y el Paraíso a pigar allí. Espigábamos las espigas que se caían en los surcos cuando los segadores habían segado y habían atado y recogían los haces, entonces entrábamos nosotros como si fuéramos el ganado a recoger las espigas que había en los surcos, y esas espigas las echábamos en un macuto y a un saco y nos las traíamos al pueblo, y teníamos allí un local en mi casa, que yo vivía entonces ya enfrente de la vía, y mi padre, después de salir de trabajar, tenía una maza, tendía una lona y la picaba la espiga, se tratara de cebada o de trigo. Y luego salía ahí al terraplén de allí de frente de la vía, donde está ahora los jardines esos de Ramón y Cajal, que entonces aquello era un lejío, que allí se tiraba la basura, las gallinas muertas y los conejos las tiraba. Y pasaba un hombre que le decían Carancha, recogiendo papeles y trapos, para llevárselos luego al cacharrero. Y la gallina que veía muerta la echaba al saco, la pelaba y se la jodía el tío, y luego donaba sangre, era donante de sangre, que donaba su sangre y le pagaban. Había aquí 2 o 3 personas en el pueblo que se dedicaban a eso. Tú fíjate la historia de lo que es la penumbra. Y entonces, pues ya te digo, íbamos a espigar y pasábamos, teníamos el literario todos los días, echábamos por el camino de las Norias, a salir al tenis, donde estaba el tenis, pero entre medias había allí árboles albaricoqueros, que tenían unos albaricoques divinos, y claro, a esas horas no veías a nadie, y allí matábamos el hambre, le pegábamos unos crujidos a los albaricoqueros aquellos, que sabíamos hasta que los que tenían el hueso dulcito. Y seguíamos para adelante, salíamos a donde están los silos, ahí más adelante del tienda, y salíamos por ahí, y cogíamos la carretera andando pum, 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 a Zucaña. Y allí espigábamos, y que no en todos los sitios dejaban espigar, porque aquí en el pueblo, en las huertas, ya se ha muerto la muchacha, a una mujer o 2 muchachas entonces jóvenes les cortaban el pelo por salir a espigar, porque querían la espiga, la querían para los animales. Para sus cabras y para sus ovejas y para sus gorrinos, y no te dejaban espigar, estaba eso, pero allí en la zona aquella de Zucaña, los labradores de Zucaña eran buena gente y nos dejaban, e incluso teníamos también la ventaja de que por allí había mucha agua, porque estaba el agua de Zucaña que venía aquí a lavarse al Consejo, que antes de llegar a Zucaña, el camino ese que se va para la Casa Martínez, allí había un abrevadero, porque entonces coche no había ninguno, y en el campo todo eran carros y mulas, y cabras y ovejas. Aquí en el pueblo había más de 50 cabreros, y los cabreros esos cada uno se iba para un sector, salían todos los días, cuando ya habían ordeñado las cabras, salían todos los días y venían por la noche. Y el monte estaba más limpio que esto, porque no dejaban respirar a los tallos de las matas ni nada. Y entonces se consumía la leña, porque entonces no conocíamos el butano ni el fuel ni nada, todo era a base de leña. Los hornos, leña, los yesares, leña, la cerámica, leña, todo el mundo era a base de leña. Nosotros en mi casa tenía mi padre un amigo que todos los años cogía el carro y nos íbamos a la Casa Martínez o allá a los taconeros, y cogíamos un carro de leña que teníamos para todo el año. Teníamos la cocina de esa francesa grande que te estabas torrando y haciéndote cabras por las piernas y por los
los riñones estaban más helados que una llave, porque tenías que tener la puerta del corral abierta porque hacía humo. No creas tú. Y luego cuando ya mi madre, y la comida se hacía con eso, con la leña, y por las tardes cuando nos metíamos al abrigo, ahora en este tiempo teníamos una mesa de esas cabillas redonditas con un brasero, con morsi, y la cámara, mi hermano y yo dormíamos allí en la misma habitación, y la ventana de la calle, y allí pasábamos el día, porque es que fuera de la casa te morías, de frío, me refiero, no había medios. Pues toda esa penumbra se ha vivido, ¿sabes? Y la gente, pues, claro, no conocíamos otra cosa. Tenías las casas, que entonces todas las casas eran casi tejabana, porque eso de los pisos eso ya vino después. Pero la casa más alta que había aquí era la que tenía planta baja y un piso, y no había más, pero tenían corral. Y en el corral tenías conejos, tenías pollos, tenías gallinas, tenías el cerdo, que con la espiga que tenías la llevabas al molino y te daban harina para engordarlo. Y de eso te montabas el morrico, porque el aceite no te enterabas, ni por fundación. Es que la posguerra fue muy dura. El que tuvo dinero tampoco podía comprar, estaba todo controlado y precintado. Y no comieron nada más en esas épocas los labradores. Los labradores sí, esos no tuvieron problemas. Tenían harina, tenían carne y tenían aceite y tenían de todo. Pero el que dependía de una industria como eran los zapateros o los carpinteros o los albañiles, los pobrecitos nos moríamos de hambre. Y entonces fue el alimento de choque fue el boniato, que hasta incluso mi madre fue allá al otro lado de Navalón. ¿Cómo se llamó el pueblo ese? En un changai de esos se fue, y al llegar a la encina, la Guardia Civil, se fueron 2 o 3 vecinas y mi madre. Le quitaron los boniatos en la estación. Fíjate tú, si vinieron las pobrecitas de pala, las injusticias que se cometían. Entonces, porque esto estaba gobernado por el capitán de la Guardia Civil, el juez, el alcalde y el cura. Esos son los que mandaban. Esos son los que mandaban. Tenías un majuelo, tenías cualquier cosa y querías ir el domingo a arreglarlo, y se ponían en las salidas, en el cementerio, en la calle, en la carretera Madrid, en la carretera Valencia, se ponían los policías. ¿Dónde va usted? Me voy a ir tire usted para pueblo, a misa. ¿Sabéis? Te volvían y tenías que ir a misa. Ese fue el problema de la posguerra. La posguerra fue muy dura. Fue muy dura. Y se murió más gente de tuberculosis que mataron en la guerra, de gente joven por inhalación porque no comían, y toda la gente iba al médico, y gracias a Dios que descubrieron la pelicinina, y cuando descubrieron la pelicinina allí se jodió la tuberculosis, ya no hubo más, te mandaban inyecciones y se erradicaba totalmente la pelicinina, o sea, la tuberculosis. Esos son historias que son muy duras, de ver que una madre tiene a un hijo, y es que no había medicamentos para curar eso, y además era contagioso. Pero los medicamentos eso tiene que pagar cada uno, no los cubría. Eso es otra cosa. Nosotros estábamos igualados con don Manuel Manzanera, y teníamos una iguala que estaba el tío Paco, el de la Sociedad, que era el abuelo de Calabaza el pintor, que lo cobraba el hombre, eso iba a las casas, iba cobrado todos los meses. Y don Manuel Manzanera tenía una tartana con su carretero, con su conductor, iba por las casas, cuando le avisaba, iba a tu casa don Manuel Manzanera y te visitaba, porque entonces seguridad social no había, y te asistían así. O sea que la seguridad social vino ya después, ya cuando la industria empezó a despertarse y a evolucionar España, y toda la gente de mi edad lo pasamos muy mal. Éramos felices porque no habías conocido otra cosa, y jugabas en la calle a la pelota, que hacíamos pelotas de trapo de una media de nuestra madre, cogíamos y empezábamos a meterle trapos allí, y apretarlo, después la volvíamos, la atábamos y hacíamos unas pelotas, pero te destrozaban los alpargates. Mi padre me decía, era zapatero, y me decía, te voy a hacer unas bodas de hierro, decía mi padre, a ver si no las rompe, porque es que lo hacíamos todo polvo. Luego también toda mi familia, esto está en el periodo aún de niñez. Después de vivir en la calle del Malacón, nos bajamos a la calle a la casa del Torero, ahí donde tiene Sendra ahora el almacén de Caltao, ahí en la placeta Sendra. Eso era una casa del Torero.
de un hermano de Quiliano el torero, el padre el tío de Pascualín fue torero, y de Quiliano y de la Josefina fueron toreros, y ese se fue a las Américas. Exactamente. Y cuando vino forrado de dinero y hizo esa casa, que hizo ahí una casa de categoría, ¿sabes? Hizo ahí una casa de categoría, había ahí 3 o 4 viviendas. Y yo vivía al lado casa de mi abuela Consuelo, porque mi abuela Consuelo entonces tenía a mi tío Félix y a mi tía Elia soltero y a mi tío Pascual, el Gonmo, y a mi tío Pepe, todos estaban solteros, no era casa nada más que mi madre. Y yo jugaba ahí en la Plaza Sendra y nos metíamos con Antoñico el de los carros, no sé si lo conocerías tú, le decíamos Puñico. Y tenía carros porque entonces no había coches ni furgones de la estación para bajar los bultos a las fábricas. Estaban entonces los carreteros, Enrique el de los carros, aquel que jugaba al fútbol, el Reyes, estaba este hombre, había 3 o 4 carreteros que subían a la estación, cargaban los bultos y los repartían en las fábricas y en las tiendas. Y Antoñico el Puñico era muy amigo mío porque éramos vecinos y además de la misma edad, y tenía caballos allí. Y nos poníamos a jugar a los bandidos y tal, y nos metíamos por las cuadras, y los caballos tenían las algarrofas, unas algarrofas así de grandes, que las partías y estaban por dentro con miel. Y yo en vez de jugar a los bandidos y tal, me ponía ya a comer algarrofas, que comía más algarrofas que los caballos. Para matar el hambre, ¿sabes? Eso fue muy duro, fue muy duro. Pues nada, al venir de la guerra, mis padres, mis tíos y tal, como eran todos zapateros, porque mi abuela Consuelo se quedó viuda y la mayor de 5 hermanos era mi madre, Josefa, y tenía a Pedro, a Pepe, a Pascual y a Félix. Y se casó de segundas con un señor que era familia de José David, ¿conoces a José David? Martino. Pues ese era de descendencia italiana y estaba de encargado él en Eugenio del Rey, que luego fue Calzados Almansa. Primero fue Eugenio del Rey, y en Eugenio del Rey este señor, que fue mi abuelastro, estaba de encargado. Y claro, pues lo mismo mis tíos que mi madre ya se hablaba con mi padre, pues todos los metió allí de zapateros, y todos eran zapateros. Y claro, luego cuando terminó la guerra, mi abuela tenía una cuadra mis tíos eran muy cazadores todos, y tenían una jaca y un carro para salir de caza. La jaca la tuvo que vender mi abuela a Valentín el Carbonero, no sé si lo has oído tú nombrar, porque entonces iban por las calles vendiendo carbón vegetal para los hornillos y para las estufas y para todo eso. En la calle Felipe V no, Valentín el Carbonero tenía la calle en General García Baliño, que ahora esa casa es de Tesifonte, el abogado. Allí vivía Valentín el Carbonero y nosotros vivíamos un poco más arriba, en la esquina de la calle El Torero, en Bernabé, que entonces era la calle, no me acuerdo cómo se llama, García Baliño, entonces era. Que vende la jaca, porque estaban todos mis tíos y mis padres todos en el frente, y termina la guerra y cambia y no le valieron los cuartos. La pobrecita, ¿sabes? Mi abuela, que no creas tú que no luchó para sacar a toda esta gente fuera, a tope. Se casa con David, los mete a todos cuando tuvieron edad para trabajar, y luego cuando vinieron de la guerra, que ya eran gente se montaron un negocio allí en la cuadra, habilitaron la cuadra y hacían remiendos. Yo he nacido y me he criado entre medias de los remiendos, de los zapatos que llevaban allí la gente para que se los arreglaran. Arreglaron los remiendos. Mi tía Elia, la coja, la madre de la Elín, que es casa con Mateo, se dedicaba a llevar los remiendos en un saco y en un capazo, cogía la requenense que iba a Jalance y a Jarafuel. Llevaba los remiendos y a cambio, cuartos pocos, le daban aceite, patatas, fruta, harina, de todo eso. Había trueque de eso. Venía a casa de mi abuela, hacíamos 4 montones, que era mi padre, mi tío Félix, mi tío Pepe y mi tío Pascual. Hacíamos 4 montones y yo, en este para quién, este para tal, este para cual. Y así se podía ir hacia adelante. Estoy hablando de eso. Luego, al poco tiempo, aquello ya iba para arriba y nos salió la ocasión de comprar la casa enfrente de la vía, en Ramón y Cajal, donde vive Gil,
el que es casado con la botera. No, el botero es él. Con la hija de aquel señor que le decíamos el leonés, me parece que era, o algo así por el estilo. Y se casó con esta chica y nosotros vivíamos allí. Que se la compramos, la casica se la compramos a Juan el Chorra, aquel que jugaba al fútbol. ¿Lo oíste tú nombrar? Pues ese, y le compramos la casa y le cedimos una que teníamos en la calle El Indiano. Y nos fuimos allí a vivir enfrente de la vía. Teníamos una chicharra en la puerta de la calle porque no podías tener nada más que una luz encendida. Si encendías la luz empezaba la chicharra y al más ruido y tenías que apagar. Eso es en casi todas el que no tenía trampa, que muchos tenían trampa. Pero la chicharra te la ponían para que tuvieras nada más una luz. Y con arreglo a la luz pagabas. Y allí ya pasamos estoy pasando de mi edad de chaval a la edad ya de pubertad. Ahí entonces ya tenía yo 10 o 11 años y entonces allí ya pues era cuando nos íbamos con las vecinas a espigar y veníamos con la espiga, mi padre con una maza las machacaba, se le hacía el descampado aquel, allí a aventarla y se quedaba el granico limpio. Después lo llevábamos los molinos estaban precintados. Cuando cogíamos trigo y lo limpiábamos, en los molinos estos de la ribera de la Mearrera, allá había 8 molinos que solo se molían con la fuerza del agua. Y estaba ahí pegado a Castilla, los padres de Basilio estaban en un molino. Y estaban los dos abuelos allí solos y los hijos estaban ya situados. Y llevaba yo el grano por la mañana y decía al hombre, ven mañana que te lo voy a moler esta noche, porque si se enteraban de que molían los multaban. Estaban los molinos precintados. Y me daban el trueque de la harina que había llevado yo, el trigo que había llevado por la harina, y mi madre entonces yo me podía comer una magdalena o una torta de llanda. Aquello era un aborto, ¿sabes? Porque el arroz con aceite crudo y las patatas fritas y por la noche una morcilla o una longaniza porque habías matado al gorrino, que gracias a lo que habías espigado, ¿sabes? Porque yo cogía más hierba, me iba con mi amigo Macías, que es el bombero ahora, que éramos chiquillos, y con Pradas el del taller de mecánica. Entonces esos éramos amigos de allí, de la zona aquella. Estaba el Pina, el tío de estos que tienen la tienda. Estaba Reyes, uno alto que estaba en la fábrica de Sendra. Estaba Gabaldón, el que era el factor de la Renfe, también vivía por allí. Viriato, uno muy célebre que era del Madrid, muy forofo, y todos nos juntábamos allí. Los hermanos Martínez, que iban a casa del Matosino, que era su tío, que Pepe, que tenía la cabeza muy gorda, muy buena gente. Nos juntábamos allí, Puñico, el de los carros, y todo eso nos juntamos allí a jugar al fútbol. Y la placeta Sendra, en su día, en el centro estuvo asfaltada. Lo que es el tramo estaba en 3 tramos. La parte de General García Baliño y la parte del Sifón, llegáis vosotros a conocer el Sifón. En la puerta de donde estaba la tienda de pienso, ahí había una fuente pública y un sifón, había fuente para llenar el agua y a continuación un pilón grande para beber las caballerías y las cabras y todo cuando salían por las mañanas y cuando se retiraban por las tardes igual. Y ahí eso era el Sifón. Pues en esa zona pues llegaron a montar una vez ahí un mercado, pero pusieron unas vigas y unos toldos de chapa, pero no llegó a funcionar. Sin funcionar, esas chapas y esas vigas se las llevaron al campo de fútbol de la Glorieta y estaban en la parte de General. Entonces, aquello lo teníamos nosotros para jugar y aquello estaba divino, que estaba entonces la fábrica de Sendra, que estaba entonces todo lo suyo, y lo que es ahora el colegio de Virgen de Belén, y todo eso estaba a la espalda de la casa de mi abuela, que muchas veces yo me asomaba por la medianera de casa de mi abuela y veía a la Casilda y a la Carmen bañándose en una balsica que tenían allí, en un solar que tenían huerta y todo, ¿sabes? Y aquello, todo eso... Y estábamos ahí entonces, pues eso, viendo todo lo que pasaba. Y luego ya nos subimos, eso fue ya hasta mi niñez. Y de ahí ya me fui a enfrente de la vía.
Y entonces ya era cuando íbamos a escuela, echábamos por el huerto de Eugenio. ¿A qué colegio fuiste? A José María Pemán, que yo no sé por qué le cambiaron el nombre y le pusieron Miguel Pinilla, porque Miguel Pinilla era un maestro que estaba aquí en la calle Nueva con don Severino, pero no sé qué política emplearon, pero en fin, que yo cuando me fui a la mili y vine, yo decía José María Pemán porque allí había ido yo, y teníamos grados. Allí el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto grado, y según ibas adelantando, pues te pasabas el año que viene a otro grado, hasta que llegabas al quinto. Yo no llegué a ir al quinto porque antes de eso me puse a trabajar, con 13 años. Y ganaba mi padre 9 pesetas al día, y trabajaba nada más 3 días. ¿Tu padre dónde trabajaba? En Casados Almansa con todos mis tíos. Porque su abuelastro, mi abuelastro, su padrastro, el padrastro de mi madre, porque mi padre era Guardiola y mi madre era Barza. Entonces el hombre colocó a todos sus hijos ahí en la fábrica de Calzados Almansa, que luego eso, después de ser Eugenio del Rey, fue Calzados Almansa, que fue una cooperativa. Y se jubilaron mal jubilados porque eso iba cada vez en peor y al final eso se deshizo y quedó. Pues menos mal que entonces mi hermano trabajaba allí en la oficina de contable y le dijo a mi padre: paga todos los meses de tu bolsillo la seguridad social, dice que esto se cierra y la fábrica no ha pagado en no sé en cuántos años no había pagado la seguridad social. Y entonces se jubilaron muchos hombres y muchas mujeres y no les quedó nada después de estar toda su vida trabajando. Mi padre 9 pesetas, y yo veía la cosa y estaba ahí enfrente de la cerámica, y tenía a mi amigo, un primo hermano de Pascual López, se había metido a la cerámica y era íntimo amigo mío. Dice: vente conmigo. Dice: que allí, dice, si vas te van a... Y oye, fui a hablar y me dijo el tío Tony, el abuelo de Damián, el Manteca, y dice: pues vente mañana. Y al día siguiente, el lunes voy, y había un hombre que estaba de guarda en la puerta y me ve a rondar por ahí y dice: nene, ¿dónde vas? Digo: vengo a trabajar aquí. Y se queda el hombre mirando, después de que no era así muy buen mozo y era un chiquillo, y se echó a reír. Y pues pasa. 13 años empecé a trabajar en la cerámica. Entonces la cerámica no estaba casi mecanizada. Tenían máquinas de hacer tejas, máquinas de hacer ladrillo y nada más. Y las tejas se tiraban en medio de una era al raso y se secaban al sol. Pero cuando venía una tormenta o eso, si les pillaba que no estaban secas, se deshacían. Menos mal que no se perdía nada más que el trabajo, porque luego eso se volvía a secar y a moler otra vez y hacer otra vez las tejas. Eso se fue perfeccionando. Me daban un duro de jornal, que a las 9 pesetas de mi padre, yo un chiquillo de 3 años, aquello era un cañón. Ya le ayudaba a mi madre un poco, y 1 peseta a la hora, o sea que al día 6 pesetas. Lo que eras tú, que cobrábamos todas las semanas. Aquello fue evolucionando. Me paso ya a la edad de la pubertad. Y empezamos a ir a trabajar. Vino el padre de Roberto Carbonell y Paco Carbonell de Oliva, de encargado de una fábrica que había ya más mecanizada, porque aquí entonces los hornos eran de leña, de hornos morunos, y este señor hizo un horno Hoffman que ya iba con carbón molido, y montó el horno ese, y entonces la cerámica empezó a funcionar, a subir, que aquello ya no se paró hasta el año 80. Hasta que la compraron la multinacional. Y aquello cada vez iba más. Yo me metí allí con la intención, digo, cuando tenga 18 años, me meto en la Renfe, porque estaba yo allí. Nosotros íbamos allí, y enfrente de mi casa, yo ahora en este tiempo me iba con los de la garita, con los hombres que estaban en la garita, que hacían los cambios y todo eso, y le daban la entrada a los trenes, nos metíamos allí en la garita, que tenía una estufa allí de carbón, y se estaba divino. Y estábamos allí los chiquillos: deme usted las llaves, que le voy a abrir al tren. Y nosotros ya veíamos al tren, cogíamos la palanca y le abríamos. Luego la maniobra, luego a la hora de merendar: nene, acércate a la Aliaga. La Aliaga, ¿sabe dónde estaba? Enfrente de la calle Felipe V, Pepe el de la Aliaga
y sus hijos es el Hugo y Vicente y Pepito, el que toca la guitarra, que su hija es, no sé si es psicóloga, Pepito, y ella es templada. El hombre había estado en Francia y había estado exiliado por política, pero vino y montó una tienda de vino de Avellán y en las ventanas dejaba colgar una cuerda con una liaga y eso significaba que se vendía vino. Entonces el de la garita me daba una botellica, nene, toma, ve allá la liaga y tráete, me daba 30 céntimos y le traía una botella de a cuarta, ¿sabes? Para merendar el hombre. Y merendaba y allí estábamos charlando, mi amigo el Macías también nos metíamos allí y nos pasábamos divino. Cuando bajaba la maniobra muchas veces éramos amigos de los maquinistas y nos metíamos en la máquina y todo. Y yo tenía obsesión por, digo, el día de mañana, digo, yo me meto en Renfe. Y claro, llegó el día y yo digo, yo en la cerámica no estoy. Con la particularidad de que en la cerámica estábamos con contrato y no teníamos la edad. Venía el inspector de aquí de la CNS, que entonces era CNS, le daban un telefonazo a la empresa y decía que está aquí el coco, nene, iros. Y nos íbamos a casa y cuando le decía que ya se ha ido, venga, veniros. Y así nos tiramos hasta que nos cumplimos los años, que entonces era, para esa empresa tenías que tener 16 años. Para lo mejor los zapateros o carpinteros eran 14, pero esa empresa tenías que tener 16 años. Y ya te digo, yo fui aquello, digo, yo el día de mañana me voy a la... que entonces fue cuando se metió Luis, el hermano de Pascual, se metió de maquinista, que se fue voluntario a ferrocarriles, y ahí hizo la mil en ferrocarril, y luego los que terminaban la mil y en ferrocarriles se quedaban luego, hacían pruebas y o bien de factor, o bien de maquinista, o bien de... en fin, que se quedaban en la estación, que entonces la estación... era Madrid, Zaragoza, Alicante, no era Renfe. Era una empresa, una compañía que tenía las líneas de Madrid, Zaragoza y de Alicante, y por aquí estábamos los Alicante. Entonces, todo eso iba tirando de mí para yo meterme en Renfe. Cuando me cumplo los 18 años y me voy a Valencia, ni tenía padrinos, ni tenía nada, ni tenía padres en el cuerpo, porque normalmente todos los que eran hijos del cuerpo entraban. Pero mi padre era zapatero y yo no tenía mano que me echara y me presenté y no entré. Entonces digo, pues esto hay que tomar otro careo. Y yo me iba ya evolucionando, iba cogiendo posiciones en la empresa. Pero no estaba a gusto en el sentido de que yo no quería estar allí. Y en todas esas entremedias pasaba, y enfrente de la vía, pasaban las quintas que sorteaban y ponía, todos los andaluces iban al Alcázar de San Juan y del Alcázar de San Juan iban a Valencia y de Valencia a Barcelona. En Barcelona hay más habitantes andaluces que catalanes, te lo digo yo. Pasaban en vagones y en las puertas de los vagones ponía Sevilla, Almería, Cádiz, Granada, Huelva. De cada provincia iba un vagón lleno de reclutas. Eso no volvieron ninguno, se quedaron allí todos, porque Andalucía, mal estábamos aquí, pero en Andalucía no estaban peor, porque los tenían los terratenientes allí esclavizados y vieron la diferencia que había del sistema de vida de Barcelona a Andalucía y casi todos se quedaron, y el que no se quedó volvió a su casa y cogió los petates y se fue ya una vez licenciado. Eso te lo digo yo. En Barcelona hay una cantidad que son los que ahora tienen ya nietos. Estoy hablando de entonces. Bueno, pues yo viendo que no podía entrar ya en la Renfe, fui a Casa Don Venancio, salí de trabajar, iba a Casa Don Venancio, lo has oído tu nombre del colegio de Don Venancio. Ese señor era el tío más listo que había en Almansa. Había sido coronel de carabineros, con el padre de José Antonio, ¿cómo se llamaba? Con Primo de Rivera, que tuvo una época en que fue jefe de gobierno. Pues con Primo de Rivera fue carabinero y nos contaba historias de cuando los militares españoles en la guerra de África, dice que dormían en el desierto y que causaron más muertes las ratas que las balas, porque dormían en el desierto, iban las ratas y les hostigaban las uñas y le hacían heridas y les daba la peste bufónica.
y no sabían de qué, pero luego ya sacaron en consecuencia que era eso. Eso nos lo contaba don Venancio. Se ponía el tío a darnos clases y se ponía a hacer un dictado de memoria y empezaba a decir palabras con la B y la V y la H y la L y la Y y muchas veces pues no sacabas nada en claro, porque muchas las tenía bien hechas, pero otras las tenía mal hechas, y el hombre luego no las corregía. Y en matemáticas igual. Todos los factores que salieron de mi época en la Renfe, como Leopoldo, Matea, Gabaldón, Barza y todo eso, los preparó don Venancio. Y había aquí una persona que era una eminencia, y no voy a decir el nombre, su padre había estado preso. Y cuando pedían los certificados de penales de Madrid, venía la manchica de que su padre había sido de político, y se lo cepillaron. Se metió en gran velocidad y estuvo trabajando, y luego se fue, no sé si fue a un pueblo por ahí por Valencia, a trabajar de peón en Renfe, y cuando salieron oposiciones se presentó, y como estaba preparado pues las aprobó, y de ahí empezó a entrar ya en Renfe, y como estaba con la carrera hecha subió y se jubiló el muchacho también pero al pobrecito le costó de ayuda, porque entonces el que tenía un poco de un ramalazo de política roja se lo cepillaban, ¿sabes? Se lo cepillaban, que no quería saber nada, y eso influía mucho en las cosas de colocarte. Vuelvo a la cerámica. Entonces estaba Ubaldo, el padre de Juan Cristales, estaba en la oficina, que era sobrino del jefazo. Allí todos los carreteros de Almansa tenían cabida, porque entonces no había coches ni camiones para traer la arcilla de los barreros, iban con carros. Cavaban en el corte de la arcilla, traían con los carros, allí tenían un medidor, un metro cúbico ya hecho con madera, y muchas veces para ir controlando, para que no te metieran la Bigonia a la empresa, pues ponían a un tío, ponían el metro cúbico y lo llenaban con capazos, pues aún ha sobrado, este va bien, pero si faltaba le decían, que no traes el metro cúbico, porque pagaban a metro cúbico, pues traer las caballerías, los carros, venían ahí de los Cabezos, al final de las casas, por donde tiene la casa Pelusa y mi primo, el de Golmo, que ahora la tiene Manolico, el de Pertini. La casa, ahí hay un barrero que eso se abrió ahí, y otro en Sucaña que también se abrió, y en Sugel también había otro. La calidad de la arcilla excelente, que te voy a contar todo el proceso. Cogían y le traían los carros, y luego había los hombres machacando con una almaina para poner los terrones para cuando entrara al molino se pudiera digerir. Y todo eso. En la empresa entonces había trabajando más de 300 personas. Y en las fábricas de Girón, que entonces Girón de Velasco, que era eso antes de los Sánchez, de la Renfe, los que iban a turno, todo el que iba con turno y tal, allí tenía cabida, porque echaban horas y estaba en la fragua, el Garrigo me acuerdo que era de la Renfe y echaba allí horas, los de Girón allí cabían todos. Empiezan a mecanizar la cosa, vienen unos suecos más grandes que una pica, hacen allí una demostración con unos papelotes y al poco tiempo traen una máquina, una Volvo, Bolinder Mutter Volvo, mejor me acuerdo, que entonces era rígida, era una máquina que llevaba los brazos con el cazo, pero no era articulada. Pero claro, cuando en cada tolva que había 3 tolvas moliendo, iban 3 hombres con la pala echándole al carro, y el carro llegaba a la tolva, la volcaba y volvía. Esos 3 hombres eran 9, más aparte los que estaban deteniendo la tierra para secarla, porque la arcilla se tenía que echar a los molinos secas, si no los molinos se rascaban. Entonces, todo eso empezó a venir la maquinaria y empezaron a restringir gente. Me he dejado que teníamos que ir a trabajar por las noches porque los motores se nos paraban. Allí había en la cerámica motores de 50 y 60 caballos y estabas trabajando y de momento hacía y se paraba la máquina y te se atascaba todo, y aquello empezaba a hallar un virgay.
íbamos por la noche, de 12 a 8 de la mañana. Y hacíamos lo que teníamos que hacer del día, lo hacíamos por la noche. A las 4 de la mañana parábamos y destapábamos el periódico con las tortas de cebada, y en las tortas de cebada llevábamos medio 2 o 3 sardinas que parecían guardias civiles, así de grandes, que las habíamos puesto en la brenca de la puerta y las habíamos estrujado para quitarles la piel, y nos comíamos las sardinas con las tortas de cebada. Y había un hombre que era mayor que nosotros que era muy cómico, le decían el atómico, y a las tortas de cebada le decían placas, porque en la teja entonces estaba el emigrante que cantaba la canción esa de tengo que hacerte un rosario, y a las tortas de cebada, a los moniatos le decíamos con gabardina y todo, y a las tortas de cebada le decíamos placas. Y se ponía la placa, la torta de cebada en la mano y empezaba, tengo que hacerte un rosario. La torta de cebada, de harina de cebada, y las sardinas encima. Pero antes, a las 4 de la mañana, antes de parar, nos íbamos a una viña que había allí encima del polvorín, que tenían unas uvas así. Cada noche le tocaba 2. Cogían un capazo a por uvas y luego nos las repartíamos. Unas uvas de esas de Rossetti, que ahora aquí ya no hay viñas de esas, ahora todas son para el vino. Nos pegábamos unos panchazos de uva, que algunas noches en las aguas potables había una viñica que le decían la viña de la Tea Monja, y tenía una higuerica allí pegada al camino, y una noche cuando subíamos había una pareja allí, y nosotros pasamos y el hombre salió y se dirigió a nosotros, claro, le extrañó que fuéramos a esas horas, y no pasa nada, no pasa nada, siga usted su marcha. Y nosotros fuimos a la viña y cogimos las uvas y después nos las comimos. Todo esto, la penumbra aún de lo que era la vida, la cerámica Collado cada vez más para arriba, más para arriba. Enrique Hernández, que en paz descanse, el padre de Franci, estaba en la oficina. Ese conmigo en la escuela habíamos estado en la misma mesa. Y yo es que no era ninguna lumbrera, pero tonto tampoco era, porque en la escuela, entonces los grados que íbamos, teníamos pupitre y teníamos tinteros con los palilleros y la tinta, ¿sabes? Que entonces no escribía con bolígrafo, aquello era escribir con la pluma de pico pájaro y la otra de redondilla, aquello era un arte, ¿sabes? Y ya te digo, estábamos en la nave, una fila de pupitres y otra de pupitres. En el centro el profesor, el maestro, y enfrente del maestro una estufa de leña, que por cierto todos los años iba un carro y dejaba allí tarugos para echarle a la leña. Y en la derecha teníamos el mapa de España, que entonces allí sobre el mapa allí todos sabíamos, España limita al norte con el mar Cantábrico, la República de Andorra, al este con el Mediterráneo y las Islas Baleares, al sur con Gibraltar y Cádiz, y al oeste con Portugal. Los Cabos, el de Peña, el de Creus, el de tal y tal y tal, San Antonio, el Lanao, sabemos todos los cabos. Sabíamos dónde nacían todos los ríos y dónde desembocaba. El Ebro nace en Fontibre, provincia de Santander, desemboca en Tortosa. Todo eso lo sabíamos al dedillo, ¿sabes? Y el que no lo sabía, le soltaban una hostia que lo ponían en escuadra. Y allí no hacías, allí iba tu madre a ver por qué te había pegado el maestro. Porque yo me acuerdo que muchas veces por la vía iba paseando el director de mi escuela, que se llamaba don Luis Capello Inclán, y lo veían mis padres. ¿Cómo se porta el chiquillo? Bien, bien. Si ve usted que no se demanda un poco, le suelta un meneo. Y ahora diles tú a los maestros que le peguen. A ver, si le pegan un capón, te llevan a juzgado. Fíjate tú, se ha cambiado la cosa. Fíjate tú, se ha cambiado la cosa. Y los retretes los limpiábamos los chiquillos, cada día le tocaba 2. Venga tú, la escoba y el cubo, y a limpiar los retretes, y al día siguiente otros 2, no había limpiadora. Los limpiábamos nosotros. Y cuando nos íbamos de vacaciones, nos daba un cristal y las mesas que tenían manchas de tinta, las rascábamos y luego nos daban una lija y las dejábamos más limpias que estas. Todo eso pasaba y no ha pasado nada, ¿sabes? Juan, ya por profundizar un poco, la época de adolescente ya, ¿qué diversiones teníais? Porque los pocos días que teníais de diversión, sábados, domingos, lo pasábamos divinamente, porque a mí me gusta mucho el baile, y en el Principal todos los domingos había baile.
Eso en invierno, y en verano en la terraza Regio, donde está ahora es el de la sordera, al lado del musical. Allí había un salón de terraza que eso lo hacían por la feria, por ahí hacían sesión vermú, y por la noche ahí estaba la orquesta Regio, que teníamos un privilegio con tener esa orquesta, que tocaba de maravilla, traían a vocalistas y todo, y allí se pasaba divino. Y el cine era la diversión bomba. El Regio estaba todo abonado, butaca estaba todo abonada. Y en el Coliseo lo mismo, no estaba libre nada más que General. Claro, General allí entraba y no había sitio para... Mientras te estaban dando, estábamos allá amontonados, que lo pasábamos divinamente, porque te voy a contar una anécdota. Nos íbamos a General, y entonces había un producto que lo pasaban en el nodo, en el cine, en el descanso hacían nodo, y pasaban anuncios, y el Nori, el detergente Nori, lo pasaban, y empezábamos todos los chiquillos en General, que estaba así: me he lavado el vestidito, yo mi blusa me he lavado, y ha quedado muy limpita me ha quedado. ¿Por qué? Hemos usado Nori del borreguito. Madre mía, se armaba ahí una escandalina, hay una risera. Ahora, leche, qué bien lo pasábamos. Eso en el cine. Y cuando no tenías edad todavía para ir al baile, porque ya te digo, estaba todo abonado. ¿Conocías a Pascual, el de Pospos? Pues su hermana y él estaban en la taquilla, que eran primos de los Rodríguez. Y su hermana, ibas a por una entrada, ¿qué filas tiene? Fila cero. Eso es la contestación, porque estaba todo abonado. Y nada, no podías ir al cine los domingos, te metías al cine y esa era la diversión. Y cuando yo iba ya a los bailes, entonces lo pasaba divinamente, porque entonces ya cogías a una nenica y le echabas la mano por la cintura, y muchas veces los pechicos te los restregaba por encima, y aquello ya te daba unos escalofríos ya cuando empezaba. Diversión, te divertías con eso nada más. Con tener a una muchacha y estar hablando con ella y estar cerca de ella. A mí me gusta mucho el baile. Y tenemos el privilegio de la orquesta Regio, ¿sabes? Y ya te digo, luego en la feria pues hacían las verbenas en la feria. Allí en el jardín donde está el templete ahora, allí montaban un tablao y cercaban el jardín, y ponían veladores, y el Capitol, desde el Capitol hasta era 2 filas de veladores y otra pegada a los bancos de piedra. Y allí te servían helados muy buenos, estaba la teja, estaba Sirera, y no había nada más que esos bailes. Entonces en Casirera, el que tenía perricas pues se sentaba en la mesa y se tomaba una clara, que entonces decían claras, unos jarros de bebida que se llamaba clara, te ponían allí el tocadisco con el emigrante y tengo que hacerte un rosario, y allí lo pasaba divinamente. Y los que no teníamos un duro nos sentábamos en el ribeteo, que el ribeteo eso lo decían las chomas, eran los bancos de piedra, que en el jardín las mujeres iban así y los hombres iban así, al contrario, para vernos las caras, porque si íbamos todos al mismo alrededor, eso era el paseo. Juan, volvemos otra vez para atrás, volvemos a la cerámica. Venga, sí, no lo he dejado. No, sí, es simplemente por hacer un inciso, sí. Volvemos a la cerámica. Tú empezaste allí de obrero... De pinche, el más bajo, de un chiquillo, sí. Que estábamos 9 chiquillos con un galápago. ¿El papel que desempeñaba Enrique, que era jefe de oficina? No, el jefe estaba de contable, Enrique estaba de contable, y el jefe era Ubaldo. Y Pedro Cantos también estaba allí. Y luego entró Mejías, que en paz descanse. Enrique, que era, porque era una persona que yo he conocido... muy competente. Gobernaba todo muy bien. Eso vino después, eso te lo voy a contar ahora. Vino después. Allí el que partía el bacalao era Ubaldo, que era el sobrino del jefazo, que le decíamos el de la bata, que era el padre de Matute. Damián era el jefazo. Los otros ilustrados estaban en un sector, Juan en otro, Sebastián en otro y Damián en otro, y todos esos estaban ya cuando ya aquello cogió, primeramente estaban trabajando en las máquinas, y después ya cuando aquello cogió fuerza dejaron a encargados, y ellos ya de señoritos, pero estaban al cargo de la sección que tenían. Porque eran jefes. Exactamente, eran jefes.
Aquello fue evolucionando y empezaron a traer maquinaria y a eliminar gente, y las palas hicieron estragos, porque la pala, pues, la excavadora en el barrero, que antes se traían los carros con los picos, fue la excavadora que estaba, Pepe el Alicantino, no sé si lo conocerás, trajeron una locomo holandesa con un cazo y un brazo y cogía allí la arcilla de los barreros, ¡pum!, al camión. Estaba Rosique, estaba Miguel, estaba Cadenas y Juanico, el cuñado de Damián, un hombre ya mayor que había sido mecánico de Paco Cantos, estaba también allí de chofer. Y entonces ya empezaron ya a mecanizarse, ¿sabes? Y al mecanizarse, personal eliminado. Total que allí nos quedamos, cuando aquello ya empezó, 80 o 90 personas estábamos, de 300 que había. Se fueron a Elche, se fueron a Alicante al aluminio, se fueron a Barcelona, todos se colocaron por ahí, porque entonces había trabajo en todos sitios, donde fueras, pero tenías que salir de casa. Entonces aquello empezó a funcionar, yo empecé a situarme y a delegar los jefes en mi persona, y cuando al poco tiempo traen otra máquina, 2 Volvos, ya esa trajeron articulada, que era una máquina que tenía articulada, que se movía por los impactos, 2 piezas, pero con la dirección hidráulica y la bomba inyectora, y allí con calefacción y toda la leche, ¿sabes? Y entonces a mí me dieron una máquina de esas, porque llegué yo y le dije a Ubaldo, dame la baja, que yo aquí no sigo más, porque yo aquí no veo esto. Y me dijo Ubaldo, dice, espérate, dice que vamos a mecanizar la empresa y vamos a traer máquinas. Es Ubaldo, el padre del cristalero. Dice, y necesitamos gente, dice, que sepa un poco, dice, porque ese oficio era más bien de gente corporal, para faenas corporales, pero gente así medio preparada como nosotros, como chiquillos que éramos, pues no. Y así pasó. Trajeron la máquina y me la adjudicaron. Y luego trajeron otra igual y se la dieron a un compañero mío. Los camiones, ya empezó aquello a mecanizarse, ¿sabes? Y a eliminar gente. Las máquinas hacían estragos de faena, una cantidad de faena, una cosa bárbara. Los barreros, la retro. Y antes, para cargar un camión necesitabas a 5 o 6 tíos allí con los picos y los capazos a mano para cargar un Ford que le habían comprado a un Navarro, que lo llevaba Juanico. Compraron un Leyland, compraron un Pegaso y se pusieron al día. Otra de las cosas fue que le estaban dando faena a los de los garajes, que los de los garajes también empezaron a fluir. A través de cuando empezó la vida a mecanizarse, pues aquí en el pueblo, la gente de las labores, que entonces en las labores había 30, 40 personas, entre el pastor, los hijos, los muleros, los dueños, y todo eso, vivían gente ahí y traían cosas, huevos, traían carne, corderos, traían gorrinos para vender y vivían de eso. Pero en una labor, en Zucaña, por ejemplo, y en el Paraíso habría 30 o 40 personas allí. Entre la época de la siega, pues 14 o 15 segadores, cada uno con su hoz, y entonces se segaba a mano, y tenían en algunas labores tenían máquinas que las traccionaban con mulas, iban 3 o 4 mulas enganchadas y la máquina llevaba unas aspas que las iba metiendo a la cuchilla las cortaba y las dejaba hechas haces. Y entonces eso ya también quitó mucho, pero antes que era a base de hoz, y cogían a lo mejor bancales que tenían 1 kilómetro de largo, y cuando llegaban a la punta tenían que coger la bota y beber porque iban exhaustos los segadores. Eso era muy duro. Entonces, todo aquello se eliminó ya cuando empezaron las máquinas, porque empezaron ya los tractores igual. Los tractores antes con las mulas, los muleros, estaban allí pegados a la mula en las cuadras toda la noche, porque tenían que echarle de comer para que el animal por la mañana estuviera fuerte para labrar, porque si no comían no podían. Y entonces el mulero llevaba las vertederas y las mulas de tracción haciendo surco, y luego sembrando lo mismo. El campo y las empresas estas, así como la Cerámica, sufrieron un cambio radical, muy brutal. El campo empezaron a venir los tractores y allí ya se jodió ya los araos y todo lo que llevaba consigo. Y sembraban con los araos, segaban con las máquinas, y todo eso se eliminó de los segadores.
y empezaron a hacer ya, lo único que había en el campo entonces eran las vendimias y la oliva, pero lo demás ya todo era mecanizado. ¿Qué pasó? Que todos los labradores, al no tener allí ya vida para trabajar, pues se vinieron al pueblo, y iba el labrador por la mañana con el cochecico, que se había echado el Citroën, el Renault, iba, dejaba el cochecico, cogía el tractor, y por la tarde se venía a dormir a su casa. Los nenes tenían clase, porque tenían escuela, porque antes tenía que ir un maestro allá a darles clase, y mal atendidos, y entonces ya las familias se vinieron, empezaron a abandonar las labores. Y poco a poco todo el término se quedó sin labradores en el campo. Ahora están todas las labores abandonadas y hundiéndose. Y entonces aquello era un sistema de vida de que daba vida también se traían los gorrinos semaneros en una chera de esas grandes, a lo mejor 7 o 8 gorrinos que había para ello la gorrina, y te costaba un gorrino de semaneros de esos 30 o 40 euros. Duros, que entonces eran duros, y la gente del campo vivía de eso, porque perras tocaban los que trabajaban. Entonces vuelvo a la cerámica, empieza aquello a funcionar, y entonces Juan, Damián y Sebastián y todo eso se van apagando, se van haciendo mayores, muchos se van jubilando. El Domitil, el Damianín, el Matute y todos esos estaban estudiando. Pero cuando estos se hicieron cargo, no estaban preparados para la evolución que llevaba la empresa. ¿Y qué hizo la empresa? Recurrir a la gente que tenía veterana, que sabía de lo que iba. A Enrique Hernández, a Pascual Martínez, a Antonio Delicado, que éramos los que, a ver, los recientes, allí teníamos escuela y sabíamos lo que iba. Porque aparte de eso, trajeron también un químico, que era una excelente persona y un tío muy sabio, para hacer modelos de teja, que entonces era teja, curva y ladrillo y punto. Y luego ya empezaron a hacer teja, curva, blanca, negra, porque compraban bióxidos, se compraron depósitos de agua y compraban palés de bióxido que lo traían de África en el puerto, lo llevaban allí, lo echábamos a una batidora, y esa batidora tenía a la amasadora. Y conforme iba entrando, la tierra molía, se mezclaba con el bióxido y salían los ladrillos esos que has visto por ahí por la fachada, marrones y negros, pues todo eso era eso. Y la teja blanca lo mismo. Eso fue producto del químico, que un tío que se trajeron aquí, que era catedrático de materia inorgánica de Valencia, y se lo trajeron aquí, le pagaban, y el tío estaba aquí muy contento, pero muy inteligente. Vicente Carratalá, Vicente Martínez Carratalá. Y estuvo aquí muchos años, que por cierto el muchacho fumaba demasiado y se murió de cáncer de pulmón. Y entonces yo estaba en las eras, que parece que no tiene importancia, pero la arcilla, los materiales tenían que llevar sus mezclas, porque si metías mucha arcilla, al llegar a secarse, se mermaba mucho y no daba el peso. Y si metías mucha arena, la arena a la arcilla pesaba más, menguaba menos, y a la hora de montar, de cargar camiones, porque entonces los camiones en las carreteras los paraba la Guardia Civil, y si llevabas, por ejemplo, 20 toneladas de autorización y llevabas 25, te metían en la bácula y te hundían. Y aquello ahí tenía que ir controlado el peso de los materiales. Pero eso Vicente lo llevaba eso controlado, y esa teoría me la enseñó a mí. Y luego cuando este muchacho se retiró, que se murió por cierto de cáncer de pulmón, me quedé yo allí en la Sera al cargo de eso. Llegó un año en que se descuidó la recolección de la arcilla en verano, porque nosotros el verano era como las hormigas, hacíamos acopio de arcilla, porque la arcilla se tenía que gastar seca para molerlo en los molinos y hacerlo lo más fina posible. Eso subía unos cedazos que daban vueltas y salía la granza por un lado y el polvo, o sea, la tierra limpia a la amasadora, para que no llevara granza. Y entonces eso era muy importante, saber de lo que llevabas, y hacíamos las mezclas, y antes teníamos un hornico eléctrico y hacíamos pruebas con pegotes de tierra para ver el resultado que daba, y todo eso a mí me lo enseñó Vicente Carratalá. Se retiró este hombre y yo entonces ya me quedé. Y Enrique, se muere Ubaldo,
que se murió Baldo, y Enrique, como estaba muy preparado, porque yo lo conocía a Enrique toda la vida, desde que íbamos a escuela, que nos sentábamos juntos, aparte de excelente persona, era un tío muy inteligente. Se quedó de contable. Yo en las eras, y el otro, este que te nombra yo, en los hornos, que eso también era muy importante, porque los hornos empezaron con carbón, después fueron con fuel, y después eso se eliminó y se hicieron hornos en los que estaban constantemente los mecheros descargando, y se hicieron unas vías y pasaban las vagonetas por la vía de donde estaba lloviendo el fuel, y cuando veían por arriba como estaba el fuego, eso era el padre de los Carbonell, el hombre ese es el que estaba entendido en eso, ¿sabes? Ese hombre estaba por las noches al cargo del horno, y de día estaba el tío Cojo, el padre de Damián y de Sebastián y de Osmundo, un hombre viejo que estaba así, iba con un garrote, ese estaba por el día. Eso era muy importante, porque en el horno, si te pasabas de fuego, el material se fundía y se hacía un bloque. Había veces que se habían pasado de rosca, de fuego, y había que con picos tirar dentro del horno lo que había allí fundido, porque es que eso se hacía caldo, y luego al láser se hacía una pieza, y eso no había que meter allí la uña, y eso era muy importante, saber el fuego en todo momento. Y si lo dejabas falto de fuego, parecían botes. Cogías un ladrillo y en vez de una teja, en vez de sonido ese que tiene de campana, parecía un bote, porque le faltaba fuego. Era muy importante saber el tono del fuego. El producto que elaboraban en cerámica Goryeo, tengo entendido que la teja era muy reconocida a nivel internacional. A nivel internacional, joder, Pelusa se llevó a un oficial a Kansas con un contenedor de teja, y la pusieron allí porque se querían meter en América. Lo que pasa es que valía más el porte que el material, y no, pero de hecho se fueron allí a llevar teja. En las Islas Canarias, todo lo moderno que hay del año 70 para acá es de cerámica Collado. En Huelva, en Benidorm, en Altea y todo eso, si vas por la carretera y ves allí en las laderas aquellas allí, los tejados blancos, todo eso son tejas de... Había pedidos que se tenían que aguantar 3 meses para la teja curva. Me explico. Producto de eso era la arcilla, que era limpia, que no tiene piedras, porque había empresas que tenían sus canteras con una arcilla, pero entre medio de la arcilla salían piedras vivas, y esa piedra al mojarse y al cocerse se descarrillaba, y el producto no era limpio, y no podían hacer ladrillo caravista ni teja, porque una teja escarillada no resulta. Ya te digo, la teja curva, 3 meses de espera haciendo allí eso. Si ves eso, corto cuando quieras. Pascual, yo tengo una duda. ¿Quién montó la empresa esa? ¿Qué año? La empresa esa la montaron los viejos, porque los viejos empezaron a hacer ladrillo a mano y teja a mano con moldes. Estalla la guerra y viene una empresa de la República y les ponen ahí una maquinica allí para hacer ladrillos, porque estaba toda España un día. Y entonces, cuando se termina la guerra, se la dejan allí, y estos vieron los cielos abiertos y empezaron a montar, y como sabían de lo que iban y tenían productos de primera calidad, pues aquello fue floreciendo hasta que se hicieron en esas entremedias. Los Borjas, José Ramón Borja y su hermano en Alicante eran los pioneros en teja plana. Aquí teja plana no la conocíamos. Y se vienen para acá porque tenían el producto de la arcilla que sabían que iban a triunfar. Y enfrente de las aguas montan otra fábrica, los Borjas estos. Y el padre de los algueros, el catalán, que le decían, que era maestro de obras, se la monta. Le compran a los navarros ahí unos bancales y tal, que era en la calle de la cerámica, y el culo daba al Malacó. Entonces esos bancales eran de los navarros, y ahí montan los Borjas, montan una fábrica aquí delante, preparaica para salir marchando. Mi jefazo era más largo que de aquí a Lima. Nadie le daban vagones para llevar el material, porque entonces llevábamos el material al muelle. Y en la Renfe no le daban a nadie vagones.
Me iba mi jefe a Valencia, se ve que le metía de vez en cuando algún jamón al director de zona o lo que fuera, que nosotros teníamos jamón, vagones todos los que queríamos. Los Borjas querían que les dieran luz. ¿Tú conociste a don Carlos Ventringe? Un señor que vivía ahí donde vivía Juanito Seguí en el jardín, rubio era alemán y estaba al cargo de gerente de hidroeléctrica. Pues ese se ve que también lo tenía sobornado y no le dio luz a los Borjas. Y los Borjas pasaban un año, pasaban otro, y se fueron aburridos y la empresa no echó para adelante. Llega y se la venden a mi jefazo, le vino a huevo. Estaba tú preparado para hacer teja plana, que es lo que le faltaba a Collado, porque Collado teja plana no hacía. Trae prensas, trae mobiliario, Covive empieza a hacer estanterías de madera que estaban muertos y aquello floreció, porque la cerámica le daba a los garajes, le daba a la Covive, le daba a los boteros para arreglar piezas y todo. La cerámica y bodegas Avellán eran las empresas florecentes de aquella época. Todo lo que tocaban lo hacían billetes. ¿Dónde estaba la fábrica de los Borja? El fretico subiendo para las Fuentecicas, sí. Collado, sí. Y a la derecha, al final de las casicas, Borja. Que era donde tiene la pintada esa. Eso es. Y a continuación las Eras. Pues ahí, eso era de los Borjas, todo eso era de los Borjas, dispuesta la empresa esa para funcionar, y no llegó a funcionar. Y claro, se la vendieron a estos en la palma de la mano, dijeron, esto traerla. Empezaron a meter maquinaria y a empezar a funcionar y a hacer teja plana, que eso no lo sabían, pero aprendimos y la gente se aprendió y hacíamos unas tejas que las llevaban a Ciudad Real, a Madrid, el Madrid, medio Madrid. Entonces estaba un suegro de Damián, un Collado de Damián, el abuelo de Damián el Mantecas, el que es casa con la Marisú, el abuelo estaba en Madrid viviendo. Y ese lo tenemos de representante allí en Madrid, al hombre. Y en Madrid los camiones todos los días, 2 o 3 camiones para Madrid. Pascual, ahora mientras hacemos un descansico, ¿y las canteras eso de quién era? Porque eso es municipal o eso es de la cerámica, ¿dónde es? Eso eran bancales de propietarios de Zucaña mismo. El barrero más importante que hemos tenido está eso en Zucaña. Y eran de los bancalicos de Zucaña, pero bancales que estaban en plena ladera del cerro que no valían para nada, pero la arcilla estaba allí. Todo lo que era el cerro era arcilla. Tenían un barbecho de piedras o de tierra que no valía y eso se cogía y se quitaba y se dejaba descarnar lo que era la arcilla limpia. Y entonces ahí empezaban ya las máquinas, primero se hacía a mano y después entraba la máquina y para abajo 20 o 30 metros, ¿sabes? De arcilla. ¿Y se pagaba un canon o algo por explotación o eso cómo se hacía? Le compraron los bancales a Zucaña. En los cabezos se lo compraron a los ochandos, porque la labor de los cabezos era de los ochandos. Esos bancales normalmente estaban en terretes que no valían la tierra, no valía un pijo. Y la compraban estos y en propiedad. Cuando únicamente fueron a rédito, de alquiler, fue ya cuando se ponía la cosa jodida que se montaron un barrero en Olula. ¿Sabes dónde está Olula? Allí montaron un barrero y ahí sí ya, ahí concertaron con el dueño de la labor, tanto toneladas, tanto pagaban, no sé si ya, tanto el céntimo la tonelada tenían, y esto le decían, hemos sacado 500 toneladas y llegaban y le pagaban al hombre, pero los demás barreros eran propiedad de la empresa. El de Zucaña y el de los Cabezos y ahí en Sugel también tenían otro, eso era propiedad de la empresa. Sí. Ya, Juan, para ir ya por el tiempo. Sí, por eso te he dicho que tenía mucha historia. Ha dicho una anécdota que quería contar y venga. Que no nos ha contado, quizá que debo que no la cuente. Venga, dímelo. La anécdota que tengo una anécdota muy buena que no sé si la ha contado ya o no. Ah, una noche, eso no me se olvidará jamás, la noche de Reyes, el día 5, entonces no había Reyes por ningún lado ni nada. Venía el día de Reyes y el día de Reyes, pero nosotros Reyes no veíamos ninguno. Había llevado por la tarde una llanda de moniato al horno de Margarita en la calle El Clavel, yo. Y me dice, ven para cenar. Dice, vete a las 8 por ahí, 8:30 que estarán.
Y llega la hora y dice mi madre, tráete nene los moniatos. Y digo, venga, dame dinero. Dice, si es que tenía un billetico de 5 pesetas, mi madre. Y los moniatos, por hacer una llana de moniatos, valía por 80 o 90 céntimos. No te llevaban más. Y yo no quería ir al horno sin cuartos. Si no me das cuartos, madre, yo no voy. ¡Muchacho, tira! Y yo no iba. Y al final le saqué a mi madre el billetico de las 5 pesetas. Hacía una noche. Me voy hacia adelante y donde estaba el rincón, allí hacía abrigo. Llevaba una bufandica de 2 dedos rodeica a la garganta y sin guante ni nada, y el billetico en la mano. Bien, me voy a poner la bufanda. ¡Buf! Viene la bufa de aire y se lleva el billete. Y voy al horno y estaba Margarita, que era la abuela de los Collados, estos que hay ahora, ahí en el Paseo de la Estación. Su marido Miguel Collado. Tenían un mudo de ayudante, la hija que se casó con un hermano del obispo que hay que teníamos, de Delicado, que estaba en la Renfe de jefe de recorrido. Y se lleva la bufa, el viento, y llego al horno y digo, llorando, Margarita, que no te preocupes, hombre, no te preocupes, ya me lo pagará tu madre. Con que voy a mi madre y llevo la tanda del moniato y dice, ¿y la vuelta? Y digo, se me ha llevado el aire el billete. Me soltó un par de hostias, que eso no me se olvidaba a mí jamás. La pobrecita, ¿cuánto padecería? Eso pasó, que no es poco, que no es poco. Ah, buena leche. ¿Qué tiempos más malos? El billete no lo volvisteis a recuperar. El billete. Sí. Si aprenden más de los fracasos que de los éxitos. Yo, en la cerámica, llegó un momento en que mi Domitilo, cuando vino de los estudios, el Damián, el otro, el Matute, se metió de jefe de gerente, que era lo de su padre. El Domitilo de personal y el Mantecas de ventas. El Mantecas se iba a Canarias y se llevaba a Enrique, porque si el Mantecas solo no se comía un rosco. Y el otro era competente y sabía ya que estaban años llevándose material allá a Canarias y conocía a los clientes y todo. El Domitilo le pasaba lo mismo, el muchacho ponía voluntad, pero él no sabía de cómo se funcionaba aquello. Aparte de los 4 camiones que tenía de la empresa, Algueró tenía allí 4 o 5 camiones todos los días bajando arcilla de los barreros allí, ¿sabes? Y aquello había que darle. Yo en mi casa, fíjate tú, si era responsable, estaba acostado y me estaba ya estudiando la marcha del día de los camiones y de lo que se tenía que hacer allí en las eras. Y llegábamos allí por la mañana y nos juntábamos allí en una sala y allí se distribuía el personal. Y estaba Domitilo, que era el que estaba al cargo del personal. Y empezaba la gente. Entonces se dirigían a Domitilo. Entonces, ¿qué, los choferes o los otros, ¿qué vamos a hacer? Y Domitilo decía, pregúntale a este. Y yo decía, venga, vamos, tú para allá, tú para acá, tú esto, tú lo otro. No es pedantería, es que lo había vivido y sabía de lo que iba, y el otro muchacho ignoraba, y como sabía que eso funcionaba con lo que yo decía, pues depositó las confianzas en mí. Y aquello funcionaba. Enrique Hernández en la dirección de la empresa, Pascual en la era y el otro en la cocción del material, y aquello funcionaba de maravilla. Viene ya la decadencia, cuando la guerra del Golfo. Estos ya querían quitarse el muerto porque estaban situados y había problemas, porque se habían metido con Cerámica Almanseña, la habían comprado y habían pagado todas las deudas que tenía el Eusebio, que no sé cuánto debía a la Seguridad Social, y a los muchachos les debía nóminas, y estos, cuando se dieron cargo de la empresa aquella, lo pusieron todo a cero, pero tuvieron que pedir un préstamo al banco de millones. Viene la guerra del Golfo, empiezan a cerrar el grifo los bancos, y estos y la empresa nuestra iba de cojones, pero había que pagar los cuartos que habíamos pedido para pagar aquello, y aquello fue el motivo de que estos empezaran a recular. Y viene Uralita, primeramente viene Uralita,
y hace una evaluación de toda la empresa. Y estaba dispuesta a comprarla. Pero está ya la guerra del Golfo y Uralita se retiene. Y estos siguen y como íbamos. Pero ya le puso a estos la miel en los labios de que no podían pagar lo que debían y si la vendían ellos tenían la vejez resuelta porque iban a tocar pelo, estás en la cuenta. Entonces pasaron un año o dos y entonces viene la empresa esta de Inmetal, de la francesa, y esta fue la que lo compró y compró la empresa y empezó también a reducir plantilla, a hacer regulaciones y les daban con arreglo a los años que habían trabajado, les daban el despido y empezaron a pedir. Y yo vi y digo, hostia, con los años que llevaba yo 47 años en la empresa, 47 años, hacen una regulación y pregunto, ¿cuántos han dado? Pues no, a mí me han dado tanto, a mí me han dado cuánto. Pero yo seguía y a la segunda regulación estaba entonces Pedro Canto allí y Olivares, que estaban en los sindicatos y nos tenían al día. Y tú aguanta. Y nada, iban vendiendo hasta que por fin viene una regulación, bien me acuerdo, íbamos a coger las vacaciones en agosto. Y estaba yo en Zucaña con la pala y llega Domitilo y le dije, apúntame en esta regulación, pero muchacho, tú las pensas bien, tú si quieres puedes seguir trabajando, digo que ya he trabajado bastante, pero las pensas bien. Mi jefazo también, el padre de Matute, que me quería a mí más que a su hijo, Chacho, tú sigue, que digo que no sigo más, que estoy ya hinchado de trabajar. Y es que me daban 5 millones de entonces de pesetas. Yo saqué cuentas, digo, con lo que me rinde esto en el banco y lo que me dan de jubilación, que perdí un 24% porque me jubilé a los 62 y cada año que perdía era el 8%. Pero yo saqué mis cuentas y digo, a mí me sobra dinero que con menos también se puede vivir. Y han sido los mejores años que me he tirado de mi vida. Pero, claro, ¿las pensas bien? Digo, sí, y me jubilé, me retiré, me dieron 5 millones. Y entonces, mira, a mi hija María José le vino bien, porque estaba entonces en Albacete trabajando y estaba pagando alquiler en una casa particular. Y la otra entonces también se fue a Albacete a trabajar, tenían las dos. Y enfrente de la fábrica de harinas viejas, que ahora creo que son oficinas de la Castilla-La Mancha, hicieron unos pisos y por 3 millones y pico se hizo con el piso. Y luego lo vendió, no sé si fueron 20 millones o lo que fuera, en fin, cuando se vinieron aquí. Y esa fue la que... Y yo tenía entonces a mi hijo, las dos ya habían tenido la carrera, la José de enfermera y la otra de asistente los días. Y a Pascual lo tenía en Valencia, en el Luis Vive, pagando todos los meses... ¿Cuánto pagaba? 60.000 pesetas. Que no creas tú que no, que yo les he dado carrera y allí lo que ha entrado ha sido la sudor de mis costillas y la administración de mi mujer, que ha sido mucho. Y de vacaciones yo no tenía 55 años y no me había ido de vacaciones, porque llegaban las vacaciones y las trabajabas y te pagaban las horas extraordinarias. Entre lo que trabajaba y las horas extraordinarias, yo un verano me llevaba 300.000 pesetas. Pues salve, que eso... Me meto en el piso, que entonces ya me casé, me meto en el piso, vivía en la corredera encima de Paquico el bici, vivíamos en un piso donde había vivido mi mujer y mi suegra, las dos, tenían el servicio en la galería al final, una habitación y una cocinica allí con un hornillico, y yo dije, ya me había casado, tenía a mi hija, digo, esto hay que evacuar aquí, y cuando hicieron los pisos estos, ahí en la calle Hernán Cortés, donde está Nácer, vivo yo encima, pues me quedé un piso de esos por 400.000 pesetas. Yo no tenía un puto duro. Y lo poco que tenía, pues le pedí a mis padres y a Felipe Narro, estaba entonces en el Montepío Laboral, que había Montepíos Laborales. En los Montepíos Laborales, entonces aquello funcionaba muy bien, porque te daban para dentadura, te daban una ayuda, te daban ayuda para las gafas, te daban ayuda para la casa. Y yo digo, Felipe, digo, que me he quedado con un piso, digo, cuando vayas a Albacete, digo, daban, el máximo eran 20.000 euros, 20.000 duros.
te daban a pagar los 900 pesetas todos los meses y 25, 925, las 25 eran el rédito al Montepío. Me trajo el muchacho 10.000 euros, esto, 50.000 pesetas. Me trajo 50.000 pesetas y dice, Pascual dice que el Montepío está a cero y no tiene más. 50.000 pesetas, digo, tráelas. Me las quedé, me quedé con el piso, ahí me nació mi hijo Pascual, he criado a mis hijas. Este se fue a Valencia a estudiar comunicación audiovisual, estaba en el Luis Vives hospedado y yo pagaba en todos los meses 60.000 pesetas, ¿sabes? Las otras dos ya las tenía colocadas, pero también lo ganaban para ellas. Y yo poco a poco, pues oye, estoy orgulloso porque es la mejor herencia y esa es mi vida. Como estamos terminando, porque ya tenemos el plazo, siempre terminar siempre a las personas que habéis venido, digo para el testimonio, para posteriori. ¿Qué consejo les darías, no a tus hijas, porque ya están criadas, a tus nietos? Por tu experiencia personal, ¿qué consejo les darías como persona ya? Por desgracia, ahora se están creando, en vez de hijos se están criando macocas, porque no tienen respeto a los padres, no tienen respeto a los jefes, no tienen respeto a nada. Hay excepciones, hay gente muy preparada, mejor que antes, y muy educada, pero hay mucha morralla, y para eso hace falta mano dura, que no se tiene, porque aparte de eso, cuando ibas a la mili, llegabas allí y el que se creía que era un don Juan lo ponían a limpiar retretes con una escoba y a pelar patatas como el que llevaba la carrera del banco o como era el hijo de Perico Minganga. Allí todos íbamos así. Y si te ponías un poco tonto, te pegaba un par de hostias el sargento delante de todos que te humillaba. Y cuando venías a tu casa licenciado venías más sabio que un guante, porque sabías comportarte, te tenías que lavar la ropa tú, allí en una pila que había, y llevar la ropa a que te remendara las mujeres. Yo estuve en Mahón, y la mejor época de mi vida, Alcántara, porque yo no sé por lo que fuera, me había estado preparando para correos, en aquellos tiempos. Antes de irme a la mili me había estado preparando para correos, y me fui a la mili. Y de pronto llegan, ¿no ves tú que los sargentos y los brigadas, de pronto ven a uno de los años que llevan, ya sabéis la leche que da? Y me dice el brigada, dice, tú a radio, en las sesiones que teníamos en los campamentos, nos íbamos a los campamentos, nos enseñaban el manejo del fusil, la instrucción, los saludos a la categoría y tal, y me hizo que me enseñara el morse, y me metió en una estación de radio. Y me metí en una estación de radio con uno que había allí veterano que era de la isla, de Villacarlos, en Mahón. Y estuve allí. Y al poco tiempo, pues estábamos, dice, tú, a hacer los cursos de cabo. Y allí 15 o 20 del cuartel, pues nos sacaron para cabo y íbamos a hacer los cursillos. Y todas las noches, cuando nos íbamos a acostar, daban el parte y las novedades. Y luego no tocaba porque allí estábamos 100 y pico y allí no teníamos ni banda ni nada. Allí había uno que decía ¡silencio! Y todo el mundo se acostaba y el que quería se callaba y el que no seguía hablando. Por la mañana ¡Diana! Y había algunos que tenían aquí con una vara para que salía de la cama, ¿sabes? Ese era el bienestar que teníamos de que no teníamos gente allí, que estábamos allí como en casa. Bueno, pues hacemos el curso de cabo. Y casi todos éramos de la caja de Albacete. Y me acuerdo, aquello me fue muy emocionante. Leen el parte de todos los que habían aprobado y el número 1 lo saco yo. Me cago en de toda la isla, de Mallorca, de Menorca y de Ibiza y de toda la isla, el número 1 en cabos. Y nada, pues, oye, pues, para eso, para mi cuartel era un orgullo, para el capitán mío y el sargento, para mi jefe fue un orgullo. El caso es que yo allí en la mili había cosas que el sargento de cocina me daba cuartos y me mandaba al carrero, íbamos al mercado a comprar los géneros para la cocina. Fíjate tú hasta dónde llegué yo.
¿sabes? Porque tenían confianza en mí. Llega el día de San Fernando, que era el patrón de ingenieros, que yo era el cuerpo de ingenieros, y se presenta el general de brigada de todas las islas, se presenta en mi cuartel. Muchacho, tengo una fotografía que os la tengo que enseñar. Aquello, hasta mis mismos compañeros me decían el mejor cabo de transmisiones. Para mí eso fue... Lo vengo a decir por eso, porque la mili hacía hombres. Dicen que se perdía tiempo y que no podían estudiar y que las universidades y tal. Eso y lo otro, las dos cosas. Y ante todo, educación cívica y respeto al prójimo. Y en la vida, si quieres triunfar, tienes que ser honrado y trabajador.